Buenos días a todos, muchachos. Espero que hayan pasado una semana productiva. Esta semana nos toca comenzar los temas que tenemos que ver, que ya tenemos que ver básicamente dos. Vamos a empezar con este de ciclos de la materia, pero además también tenemos que ver el capítulo de fuerza y máquinas simples, que lo vamos a ver como la segunda parte de las clases que vamos a ver esta semana. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta parte de los ciclos de la materia, que es bien importante porque esto nos va a permitir saber cómo los elementos que son esenciales para la vida, en el caso de las clases hoy vamos a hablar de dos de ellos, como lo son el carbono y el nitrógeno, se mueven a través de los seres vivos y el planeta, ¿no? Desde la atmósfera, pasando por los suelos, pasando por las plantas, los animales y por nosotros mismos. ¿Ok? Entonces va a saber un poco cómo es que ese flujo de materia y energía ocurre en el planeta y en los sistemas vivos, pues también, por supuesto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con el ciclo del carbono, ¿no? El carbono, parece que el carbono es uno de los elementos más importantes de la vida. Muchos de los elementos de los que está formada la vida, las proteínas, los ácidos nucleicos, todos tienen carbono como esqueleto fundamental. Y entonces el movimiento de este elemento es bien importante para entender cómo es que funciona la vida en el planeta. En este caso les presento un esquema bien simplificado. En la próxima lámina vamos a ver uno un poquito más complicado, pero básicamente esto es lo que ocurre. Fíjense, el oxígeno se encuentra en la atmósfera, ¿ok? En el aire hay una cierta proporción de oxígeno y de CO2, que es lo más importante. Ese es el dióxido de carbono. También hay nitrógeno en una determinada proporción, ¿no? El nitrógeno está como en un 70% del aire que respiramos. Después viene el oxígeno, que está como en un 18-20%, y el dióxido de carbono, que está en una proporción mucho más baja. ¿Ok? Pero está allí. Eso es lo importante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el CO2 que está en la atmósfera, el dióxido de carbono que está en la atmósfera, ¿okay? Es absorbido por las plantas en el proceso fotosintético, ¿sí? Y entonces ese dióxido de carbono, bueno, se fija como alimento para algunos animales y otros consumidores secundarios, ¿ok? Estos animales, bueno, se alimentan de las plantas, de las frutas, de los pastos, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, lo consumen y asimilan ese carbono que antes estaba en la atmósfera y ahorita está como alimento dentro de las plantas. Además de eso, el, eh, el- entonces viene el oxígeno, que también está aquí, por supuesto, como un factor bien importante. Y el oxígeno, bueno, viene y funciona como el aceptor final de electrones, como ustedes bien lo saben. ¿Ok? Y entonces en ese caso, una de las partes finales de ese ciclo precisamente es la formación del dióxido de carbono. La respiración unida a la asimilación de ese carbono, entonces, bueno, puede formar ese tipo de compuestos a la final. Bueno, entonces los animales excretan heces, orina, ¿ok? Todo eso tiene carbono, ¿ok? Además de eso, cuando los animales mueren, cuando las plantas mueren, bueno, ellos tienen carbono en sus cuerpos y también es pasado al suelo, ¿ok? Y ese suelo entonces forma compuestos que son asimilados por las plantas y que las ayudan a también hacer su proceso fotosintético, de tal manera que tanto el oxígeno como el dióxido de carbono, bueno, están circulando desde la atmósfera, pasa a las plantas, de las plantas a los animales y después otra vez a la atmósfera y así sucesivamente. ¿Okay? Acuérdense que en el proceso de respiración, las plantas y los animales, si bien respiran oxígeno, acuérdense del sistema respiratorio, en la inspiración toman oxígeno, pero cuando expelen dióxido de carbono, y es donde se cierra el ciclo del carbono. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí pueden ver entonces todo lo que tiene que ver con el ciclo del oxígeno y el ciclo del carbono, muy, muy por encima. ¿Okay? En la siguiente lámina vamos a ver un poquito más detalle el ciclo del carbono propiamente dicho. Entonces, aquí tenemos el ciclo del carbono. Fíjense, el ciclo del carbono, todo comienza acá con la fotosíntesis. El CO2 está en el aire. Ya les dije que el aire que respiramos tiene una cierta proporción de CO2. Ese CO2 es asimilado por las plantas,
se transforma en carbono, ¿ok? En forma de, bueno, biomasa, pastos, frutas, partes que son comestibles, ¿ok? Y entonces ese carbono viene y se transforma en carbono orgánico. Algunos organismos en descomposición también aportan ese carbono orgánico al suelo. Ese carbono puede ser utilizado por las plantas también como abono, ¿ok? Además de eso hay organismos muertos y productos desechos, excretas, orina, que pasan al suelo y también pueden ser utilizado, ¿ok? Y almacenado en esos sitios. Inclusive una parte de ese carbono se transforma después de muchos años en fósiles y combustibles fósiles, ¿ok? Que pues después, bueno, mucho tiempo después pueden ser extraídos y utilizados como combustible, pues, pero ya esa era creo que se está acabando, la de los combustibles fósiles. Vienen ahorita otras fuentes de energía mucho más renovables. Las plantas y los animales respiran y entonces al respirar expelen CO2 y ese CO2, bueno, por supuesto vuelve otra vez a la atmósfera, ¿ok? Aquí está la respiración de los animales, la respiración de las plantas, pero inclusive desde el punto de vista industrial y de la cantidad de vehículos que existen, hay también una fuente de carbono bien importante como lo son las emisiones de los vehículos y las fábricas que botan bastante CO2 al ambiente, y esto es lo que está causando en este momento un gran problema ambiental como lo es el calentamiento global, porque el CO2 es un gas de efecto invernadero y que tiene efectos bien importantes sobre el mantenimiento del calor que emite el sol dentro del planeta. Acuérdense que el efecto invernadero es que se forma como una capa de CO2, ¿ok? Que permiten la entrada de los rayos del sol, pero cuando estos van a salir por reflexión, o sea que el sol pega contra la superficie y vuelve a salir otra vez, ese calor se mantiene porque el CO2 no lo deja salir. Entonces se forma como un efecto invernadero. Si alguien ha estado alguna vez en un invernadero, se dará cuenta de que son bien calurosos, ¿no? Entonces eso ha traído como consecuencia problemas graves, pues, desde el punto de vista ambiental. Pero bueno, eso igual lo vamos a ver después cuando veamos problemas de contaminación, creo que en el tercer lapso. Bueno, entonces así más o menos funciona el ciclo del carbono. El otro elemento que tenemos que ver es el ciclo del nitrógeno. En este caso, ya le dije anteriormente que en el aire también hay nitrógeno atmosférico, pero es un nitrógeno que es un nitrógeno molecular. Después vamos a hablar un poquito más de lo que son. Bueno, ya en el lapso pasado hablamos de átomos y moléculas, ¿no? Vimos cómo era la estructura de los átomos, ¿se acuerdan? Los protones, los electrones, etcétera, los neutrones en el núcleo, ¿se acuerdan? Bueno, entonces aquí en este caso el nitrógeno atmosférico está en forma de N2, es decir, que hay dos átomos de nitrógeno que están unidos entre sí por un triple enlace, ¿ok? Que es un enlace muy, 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 pero muy fuerte, que no es muy fácil de romper. ¿Ok? Entonces, bueno, hay varias maneras de asimilar este nitrógeno. Este nitrógeno que está acá tiene que pasar a una forma que sea asimilable por las plantas. ¿Ok? Así por sí solo, ese nitrógeno es imposible que se asimile o que se utilice para formar, por ejemplo, ADN o proteínas. ¿Ok? Tiene que ser transformado para que pueda ser utilizado. ¿Ok? Y hay varias maneras de fijación o transformación de ese nitrógeno. Ese nitrógeno atmosférico, que es un nitrógeno gaseoso, lo tenemos que pasar a formas que sean asimilables, que sean, sí, que pasen al suelo, por ejemplo, en forma líquida, y entonces estos puedan ser utilizados por las plantas como fertilizantes. Entonces, este nitrógeno, fíjense entonces que pasa, puede ser a través de tormentas eléctricas. Las tormentas eléctricas pueden fijar ese nitrógeno y después este nitrógeno cae en forma de lluvia y bueno, baña los suelos y fertiliza esos suelos. ¿Ok? Pero también está la fijación por la industria. Si ustedes bajan hacia Morón, pues aquí después de Puerto Cabello, ahí está Pequiven. Pequiven es una de las principales plantas productoras de fertilizantes acá en Venezuela, ¿ok? Y entonces ellos allí agarran el nitrógeno del aire, este que está aquí arriba, ¿ok? Y entonces con unos procesos bien complejos, con unas máquinas que tienen allí, agarran ese nitrógeno y lo transforman en fertilizante, ¿ok? Si alguna vez han escuchado hablar de triple 15, de urea, etcétera, precisamente así es como sacan ese nitrógeno. Y se utiliza esencialmente para fertilizar plantas, para fertilizar cultivos agrícolas, entre otras cosas.
Entonces, esa es una segunda forma de fijar nitrógeno del aire, ¿ok? Pero también está la fijación por parte de bacterias, ya sea simbióticas, es decir, que están en conjunto con plantas, ¿ok? Que son estas que están acá, una bacteria que hacen simbiosis con plantas, ¿ok? Y viven en las raíces de las plantas, pero hay otras que viven en el suelo, como bacterias de vida libre, no necesitan asociarse a ninguna planta, ¿ok? Entonces ellas agarran el nitrógeno del aire y lo fijan también, ¿ok? Y entonces forman, bueno, compuestos nitrogenados que se pueden utilizar por parte de las plantas, que son estos que están acá. ¿Ok? Entonces los árboles absorben ese nitrógeno y pueden cumplir con sus funciones. ¿Ok? Y entonces, pero cuando una rama de este árbol cae, cuando este árbol muere, ese nitrógeno vuelve a pasar otra vez, puede volver a pasar otra vez al suelo. ¿Ok? Como restos orgánicos, que es esto que está acá. Además de eso, algunos animales comen de las plantas, tomando ese nitrógeno que previamente se había fijado por acá, y entonces, bueno, lo utilizan para sus funciones, para formar sus proteínas, sus ADN, etcétera. Pero cuando ya el animal está viejo y muere o bota sus excretas en forma de heces, ¿ok? Entonces todo ese nitrógeno puede volver otra vez al suelo y entonces, bueno, cumplir otra vez con una función de fertilización en ese suelo, ¿ok? Aquí a la final, fíjense que hay unas bacterias que se llaman desnitrificantes, que son estas que están acá, que liberan nitrógeno al aire. Aquí falta una flechita, en la próxima lámina si la van a ver, pero que falta una flecha que cierra el ciclo. Estas bacterias desnitrificantes vuelven a liberar nitrógeno atmosférico otra vez y en forma gaseosa, y entonces el nitrógeno vuelve otra vez a la atmósfera. ¿Okay? Vamos a ver en la siguiente lámina, que también es el ciclo del nitrógeno, un poquito más de detalle de esto, ¿okay? Para repasar un poquito mejor. Bueno, aquí tenemos el mismo esquema, ¿ok? Voy a repetir para que se afiance un poquito más y lo vean, no sé, de otra manera, ¿ok? Entonces tenemos la fijación del nitrógeno, ¿ok? Ese nitrógeno que está en el aire, acuérdense, es nitrógeno gaseoso. Ustedes están respirando en este momento y el 70% del aire que están respirando es nitrógeno atmosférico, N2, dos átomos de nitrógeno unidos por un triple enlace, ¿ok? Muy fuerte de romper, es muy difícil de romperlo, pero estas bacterias que están acá, las bacterias simbióticas que fijan nitrógeno, ya sean de vida libre también, lo pueden agarrar ese nitrógeno y convertirlo en compuestos orgánicos, ¿ok? Entonces aquí se puede, o compuestos que son asimilables, que pueden pasar al suelo y en el suelo entonces pueden ser utilizados por las plantas, ¿ok? También algunos descomponedores destruyen la materia orgánica, animales muertos, heces, etcétera, orina, ramas secas que van cayendo. Esos organismos van descomponiendo y ese nitrógeno que se encuentra en la vaca, en los animales, en las heces, en las plantas, puede entonces pasar también otra vez al suelo y ser utilizado como fertilizante. Además de eso, bueno, hay algunas bacterias nitrificantes que transforman el amonio, que es esto que está acá, el NH4, este se llama amonio, lo transforman en nitrito, y otras bacterias lo transforman en nitrato, que son bien asimilables por las plantas. Son de hecho el nitrógeno casi que preferido por las plantas para ser asimilado. ¿Okay? Además de eso, hay una parte de nitrógeno que se va por lixiviación, por lavado. Cuando llueve, el agua permea por el suelo y se puede lavar un poquito de ese nitrógeno perdiéndose. Lamentablemente ese nitrógeno se pierde y no es asimilable por ningún ser vivo. Y hay otras bacterias que son las bacterias desnitrificantes que agarran ese nitrógeno y lo vuelven a pasar otra vez a la atmósfera. Y así es, no sé cómo se cierra el ciclo del nitrógeno. Muy bien, entonces bueno, dos elementos bien importantes, el carbono y el nitrógeno para el mantenimiento de la vida sobre el planeta, especialmente sus vidas, ¿ok? No, todos nosotros dependemos de ese ciclo del carbono y ese ciclo del nitrógeno para poder estar vivos en este momento, ¿ok? Bueno, seguimos con la clase. La otra parte que viene es la parte de la cadena alimenticia. En este caso, fíjense, quiero que vean más o menos esta pirámide que está acá, que va desde la parte más baja, ¿ok? A la parte más alta, ¿ok? Fíjense que en el subsuelo, en el suelo, se encuentran unos organismos que son descomponedores, ¿no? Estos organismos descomponedores los ponemos acá abajo porque son los que le aportan los nutrientes o buena parte de los nutrientes a los productores primarios, que son los organismos fotosintéticos. Son los organismos que pueden agarrar y utilizar la energía lumínica del sol para
producir su propio alimento. Por eso es que estos organismos se llaman autótrofos. Acuérdense que auto es que ellos mismos lo hacen y trofo viene de, eso significa alimento, comida. La cadena trófica es la misma cadena alimenticia, ¿ok? Entonces, si un organismo es autótrofo, significa que puede fabricar su propio alimento. Y eso se refiere a los organismos fotosintéticos. Todas las plantas, todas las bacterias que pueden hacer fotosíntesis en el mar, en los ríos, etcétera, etcétera, son capaces entonces de fabricar su propio alimento, por lo tanto son autótrofos y están en la base de la cadena alimenticia. ¿Okay? Estos son se llaman los productores primarios. ¿Okay? Ellos agarran y tienen esa capacidad de agarrar la energía lumínica, el CO2 del ambiente y a través de la fotosíntesis producir carbohidratos, ¿okay? Glucosa, y después eso se almacenan en frutas, en hojas, en tubérculos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y bueno, y sirven por supuesto de alimento al resto de la cadena trófica que está por encima de ese nivel de productores primarios. Pero incluso estos productores primarios que fabrican su propio alimento necesitan algunos elementos que los descomponedores producen. Por ejemplo, el nitrógeno, otros elementos minerales que son importantes para que ellos puedan vivir. Pero esencialmente su carbono lo producen ellos mismos. Después vienen los herbívoros, ¿no? Que son los consumidores primarios, que son los animales que se alimentan directamente de los productores primarios. ¿Okay? Ahí ellos son exclusivamente herbívoros, comen plantas, bueno, las vacas comen pasto, estas ardillitas comen nueces, hay insectos que solamente se alimentan de hojas. ¿Okay? Los pajaritos que comen el néctar, buscan el néctar, comen frutos, etcétera, etcétera, solamente comen vegetales. Entonces se llaman los consumidores primarios o herbívoros. ¿Okay? Son este peldaño de la cadena trófica que está acá. Y de encima de ellos están los carnívoros o consumidores secundarios, que también se llaman omnívoros, es decir, comen de todo. ¿Okay? Son organismos que pueden comer carne, por supuesto que sí, de otros animales, pero también pueden comer de todo, vegetales y otras cosas más. ¿Okay? Y al final de la cadena alimenticia, entonces están los consumidores terciarios, que son los que están en la cúspide y son carnívoros por excelencia, solamente comen carne. ¿Okay? Y entonces ellos allí consumen todos esos elementos. Estos pueden comer, por ejemplo, algunos de estos animales que están acá, pues son esencialmente cazadores, y entonces, bueno, ellos se dedican a comer de ese tipo de cosas. Entonces, bueno, el flujo de energía en los ecosistemas va más o menos así. ¿Okay? La mayor parte de la energía, ¿okay? Vienen de los niveles más bajos. ¿Okay? Están los descomponedores que descomponen toda esa materia orgánica que cae en el suelo. ¿Okay? Los hongos, esto es una lombriz de tierra, otros organismos que se encuentran en el suelo. ¿Okay? Bacterias también que están allí. ¿Okay? Entonces descomponen esos componentes de animales muertos, acuérdense, de heces, entre otras cosas, y entonces los hacen disponibles para los productores primarios puedan entonces hacer la fotosíntesis sin problema. ¿Okay? Entonces están los productores primarios, ellos tienen ahí una gran cantidad de energía y la energía va disminuyendo a medida que suben el nivel trófico. ¿Okay? Entonces aquí tenemos compuestos, los productores autótrofos, después vienen los consumidores primarios o herbívoros, ¿okay? Que son estos que están acá, y así la energía va fluyendo a través de la cadena trófica en todos los ecosistemas. Después de aquí, de los consumidores primarios, va a los consumidores secundarios, que son los omnívoros y también carnívoros. Así que omnívoros comen de todo, carnívoros comen carne, herbívoros comen plantas. ¿Okay? Y después están los consumidores terciarios, que es la cúspide de la pirámide o la cadena trófica, que son exclusivamente los carnívoros o consumidores terciarios. ¿Okay? Y así entonces como culmina el flujo de energía a través de los ecosistemas y a través de la cadena trófica. Aquí otro esquema que también se puede ver. Aquí podemos ver cómo incluso la energía vuelve y vuelve otra vez hacia acá. ¿Okay? Fíjense que aquí la energía va hacia los productores primarios. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí están otra vez los descomponedores. Fíjense que la materia que viene de cada uno de los niveles tróficos a la final
se devuelve otra vez al suelo o descomponedores. Porque todos estos animales en un momento mueren y sus cuerpos son asimilados otra vez por estos descomponedores para formar los fertilizantes que se requieren para que las plantas puedan hacer fotosíntesis y entonces actuar como productores primarios. ¿Okay? Entonces fíjense que el flujo de materia se devuelve y de energía. En este también se devuelve para acá una vez que todos esos organismos mueren, ¿ok? Este se devuelve para acá y este también se devuelve para acá, ¿ok? Entonces, bueno, y la energía fluye de los descomponedores a los productores primarios, de los productores primarios a los consumidores secundarios, ¿ok? Perdón, esto es un consumidor primario que son herbívoros, después vienen los carnívoros o omnívoros y después vienen entonces los carnívoros secundarios que son carnívoros por excelencia, solamente comen carne. Entonces, bueno, así es como fluye la energía dentro de los ecosistemas. Y bueno, ya esta es la clase de hoy de ciclos de la materia. Ahora, fíjense, para esta parte, yo quisiera que ustedes me hagan una asignación, ¿ok? Sin menoscabo del cuestionario de Google que yo les voy a hacer, pero me gustaría que hicieran esta asignación que está acá. Fíjense, van a hacer un cuestionario, ¿ok? Relacionado con esta clase de ciclos de la materia. Pueden ver la clase, pueden leer más cosas por internet, pueden ver sus libros de texto, ¿ok? Para sacar las preguntas, no hay ningún problema. Pero me van a hacer 10 preguntas, ¿ok? Al estilo de los cuestionarios de Google que se enviaban en el primer lapso, ¿se acuerdan? Que siempre eran selecciones múltiples, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, vas a colocar la pregunta y 4 opciones de respuesta con una sola correcta, ¿ok? Eso lo tienes que diseñar tú. También puede ser verdadero o falso, no hay ningún problema. Pueden poner una afirmación y decir es verdadero o falso, ¿ok? Entonces, y usa tu imaginación al redactar las preguntas y respuestas. Asimile lo que hemos visto en clase el día de hoy y entonces trata de sacar tus preguntas con base en eso, ¿ok? No olvides que tienes que indicar la respuesta correcta y de eso va a estar como una tarea en el Classroom, ¿ok? Así que lo tienen que mandar por allí en la pestaña trabajo de clase. No olviden no enviarlo, no lo envíen a través de comentarios en la clase, en el tablón de la clase. Tienen que mandarlo como respuesta al trabajo de clase, que es una tarea pendiente que van a tener allí, ¿ok? Bueno, muchachos, espero que estén bien y cualquier duda o pregunta nos vemos el viernes en nuestra sesión sincrónica por Google Meet. Saludos.